Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso. Como siempre estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes estaban esperando. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Aatai Ulusoy. Pero no de cualquier cosa sobre Aatai. Hoy vamos a desentrañar un rumor, una confesión, algo que ha estado circulando por internet y que al parecer, finalmente ha sido confirmado, ¿o no? Vamos a analizarlo todo juntos. Vamos a hablar de esa supuesta confesión sobre Serine Sarkaya, su expareja, y de lo que realmente significó en su vida. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, donde analizamos a fondo las noticias del mundo del espectáculo, donde diseccionamos las relaciones de las celebridades y donde no nos quedamos con la primera impresión, por favor, consideren suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Aatai Ulusoy y Serine Sarkaya. Dos nombres que cuando se juntan evocan recuerdos de una de las parejas más queridas y comentadas de la farándula turca. Su relación, que duró varios años, estuvo llena de momentos públicos, fotografías adorables y una química innegable que traspasaba la pantalla. Pero como muchas historias de amor, la suya llegó a su fin. Y desde entonces los rumores, las especulaciones y las fuentes cercanas no han parado de hablar. La noticia que ha encendido las redes sociales estos últimos días es la supuesta confesión de Aatai sobre Serine. Se dice, se comenta, se rumorea que finalmente ha revelado detalles íntimos sobre su relación, sobre los motivos de su ruptura y, lo más importante, sobre sus verdaderos sentimientos hacia Serine. Pero, ojo. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. En el mundo del espectáculo y más aún en el mundo digital, la información vuela y a menudo se distorsiona, se exagera o simplemente se inventa. Así que antes de creer a ciegas todo lo que leemos, vamos a investigar un poco, a analizar las fuentes y a separar la verdad de la ficción. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿dónde se produjo esta supuesta confesión? ¿En una entrevista? ¿En un comunicado oficial? ¿En una publicación en redes sociales? Después de buscar exhaustivamente no he encontrado ninguna fuente directa y oficial que confirme esta confesión. Lo que sí he encontrado son artículos en blogs, publicaciones en redes sociales y vídeos de YouTube que replican la noticia, pero ninguno cita una fuente primaria. Es decir, nadie dice, Aatai Ulusoy dijo esto en esta entrevista, o Aatai Ulusoy publicó esto en su cuenta de Instagram. Esto ya levanta una bandera roja. Cuando una noticia es tan explosiva y no tiene un respaldo oficial, hay que tomarla con pinzas. Es muy probable que se trate de un rumor alimentado por fans, por medios sensacionalistas o incluso por la propia maquinaria de marketing que rodea a las celebridades. A veces las confesiones son simples interpretaciones de comentarios vagos o fragmentos de entrevistas sacados de contexto. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? Pues que hasta el momento, no hay evidencia sólida que demuestre que Aatai Ulusoy haya hecho una confesión directa y explícita sobre Serine Sarkaya. Pero no se desanimen. Aún podemos analizar lo que sí sabemos y lo que podemos inferir de sus apariciones públicas y de sus proyectos profesionales. Tanto Aatai como Serine han seguido caminos separados desde su ruptura, pero ambos han continuado cosechando éxitos en sus carreras. Aatai ha protagonizado series de renombre internacional como El Protector en Netflix, demostrando su talento y versatilidad como actor. Serine, por su parte, ha brillado en proyectos teatrales y televisivos, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. A pesar de que no se les ha visto juntos públicamente desde hace años, es innegable que su relación dejó una marca profunda en ambos. En entrevistas separadas, tanto Aatai como Serine han hablado con respeto y cariño sobre el tiempo que pasaron juntos. No han entrado en detalles escabrosos ni han alimentado los rumores maliciosos. Han mantenido una actitud profesional y madura, lo cual dice mucho de su carácter. Ahora bien, ¿podemos inferir algo de estas declaraciones? Yo creo que sí. Aunque no haya una confesión como tal, podemos intuir que su relación fue importante para ambos,
que aprendieron mucho el uno del otro y que guardan buenos recuerdos de ese periodo de sus vidas. El hecho de que no hablen mal el uno del otro, de que se refieran a su pasado en común con respeto y afecto, sugiere que no hay rencores ni resentimientos. En mi opinión, la verdadera confesión no está en una declaración explosiva o en un secreto revelado. La verdadera confesión está en la forma en que ambos han gestionado su ruptura, en la manera en que han seguido adelante con sus vidas y en el respeto que se siguen teniendo mutuamente. Eso, para mí, es mucho más valioso que cualquier rumor o especulación. Quizás algún día, en el futuro, Aatai o Serrini decidan hablar abiertamente sobre su relación y compartir sus verdaderos sentimientos. Pero hasta que ese momento llegue, debemos ser respetuosos con su privacidad y no dejarnos llevar por los rumores y las noticias falsas. En definitiva, lo que hemos aprendido hoy es que no todo lo que brilla es oro, y que no todo lo que leemos en Internet es verdad. Debemos ser críticos con la información que consumimos y no dar por sentado que una noticia es cierta solo porque se repite muchas veces. Hemos analizado la supuesta confesión de Aatai Ulusoy sobre Serrini y Sarkaya y hemos llegado a la conclusión de que no hay evidencia sólida que la respalde. Sin embargo, hemos podido inferir que su relación fue importante para ambos y que se siguen teniendo respeto mutuo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Aatai y Serrini volverán a estar juntos algún día? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores que circulan por Internet? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que aún no hemos terminado realmente. Porque la historia de Aatai y Serrini es mucho más profunda y compleja de lo que una simple confesión podría revelar. Vamos a ahondar un poco más en el contexto de su relación, en el impacto que tuvo en la opinión pública y en las presiones que debieron enfrentar como una de las parejas más mediáticas de Turquía. Para entender la magnitud de su relación, debemos recordar el momento en que se conocieron. Ambos ya eran estrellas ascendentes, con una base de fans sólida y proyectos prometedores en el horizonte. Aatai se había catapultado a la fama con la serie Anferia Koydum, donde interpretaba a un conserje guapo que se enamoraba de una joven rica. Su carisma y talento lo convirtieron rápidamente en un ídolo juvenil. Serrini, por su parte, había ganado reconocimiento por su papel en Lale Devri y Medcezir, adaptaciones turcas de series estadounidenses populares. Su belleza y su habilidad para interpretar personajes complejos la convirtieron en una de las actrices más solicitadas. Cuando se confirmó su relación, el revuelo fue enorme. Los fans de ambos estaban emocionados y curiosos por ver cómo se desarrollaría este romance de cuento de hadas. Los medios de comunicación los seguían a todas partes, documentando cada cita, cada viaje y cada gesto de cariño. Se convirtieron en la pareja del momento, la más fotografiada y comentada de la prensa rosa turca. Pero esta atención mediática también tuvo su lado negativo. La presión constante, las especulaciones infundadas y los rumores maliciosos comenzaron a afectar su relación. Se les criticaba por todo, por su forma de vestir, por sus elecciones profesionales, por sus supuestas peleas y reconciliaciones. Era como si cada aspecto de su vida estuviera bajo un microscopio, expuesto al juicio público. Además, debemos tener en cuenta que la cultura turca, a pesar de ser cada vez más moderna y abierta, aún conserva ciertos valores y tradiciones que influyen en la forma en que se perciben las relaciones. Se espera que las parejas de celebridades sean perfectas, que proyecten una imagen de felicidad y estabilidad, y que cumplan con las expectativas sociales. Cualquier desviación de esta norma es inmediatamente criticada y juzgada. En este contexto, no es difícil imaginar las dificultades que enfrentaron a Aatai y Serrini. Debían lidiar con la presión mediática, con las expectativas del público, con sus propias inseguridades y con los desafíos inherentes a cualquier relación. Era una tarea titánica que lamentablemente no lograron superar. Su ruptura fue recibida con sorpresa y decepción por muchos fans.
Algunos se negaban a creerlo y seguían alimentando la esperanza de una reconciliación. Otros culpaban a la presión mediática, a las agendas ocultas y a las terceras personas. Pero la verdad es que solo ellos saben los verdaderos motivos de su separación. Lo que sí podemos decir con certeza es que su relación dejó una huella imborrable en la historia del espectáculo turco. Fueron una pareja icónica, que capturó la imaginación de miles de personas y que dejó momentos memorables en la memoria colectiva. Su historia, aunque efímera, sigue siendo objeto de debate, análisis y especulación. Y es precisamente esta fascinación por su relación lo que alimenta los rumores y las supuestas confesiones que circulan por Internet. Los fans quieren saberlo todo, quieren conocer los detalles íntimos y quieren entender qué fue lo que salió mal. Pero es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre hay una explicación sencilla. En lugar de buscar una confesión, que quizás nunca llegue, quizás deberíamos enfocarnos en celebrar el talento y el éxito de Atay y Serini como individuos. Ambos han demostrado ser artistas excepcionales, capaces de interpretar personajes complejos y de conectar con el público a un nivel emocional profundo. Han trascendido su relación personal y se han consolidado como figuras importantes en el mundo del espectáculo turco. Así que la próxima vez que escuchen un rumor sobre Atay y Serini, recuerden tomarlo con pinzas y no dejarse llevar por las emociones. En lugar de buscar culpables o de alimentar especulaciones, enfoquémonos en apreciar su trabajo y en respetar su privacidad. Al final, lo que realmente importa es el legado que están construyendo como artistas y el impacto que están teniendo en la cultura turca. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que algún día sabremos la verdad sobre su relación? ¿Creen que los medios de comunicación tienen la responsabilidad de proteger la privacidad de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus puntos de vista. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Hasta la próxima. Y no olviden, la verdad siempre termina saliendo a la luz, aunque a veces tarde un poco más de lo esperado. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.